Imagina que todo lo que sabes sobre la alquimia está equivocado. No es solo magia antigua con símbolos raros y recetas ocultas. Eso es solo lo que se ve a simple vista. La verdadera alquimia está ligada al hermetismo, una sabiduría que enseña algo revolucionario. La realidad no te ocurre como un espectador, sino que tú eres parte activa de su creación. Los antiguos, guiados por Hermes Trismegisto, un maestro envuelto en misterio, descubrieron 7 leyes universales. Estas reglas, si las dominas, te permiten esculpir tu vida como un artista moldea la arcilla. Pero aquí está el truco que casi nadie ve. Sin entender el hermetismo, la alquimia pierde su sentido. Buscar la piedra filosofal, el elixir de la eterna juventud o descifrar los secretos del cosmos. Todo se vuelve un rompecabezas sin piezas si ignoras estas leyes. La tabla de Esmeralda, un texto ancestral lleno de enigmas, lo resume en una frase clave: como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Esa línea simple guarda un secreto gigante. Así como los alquimistas convertían metales básicos en oro, tú puedes transformar tu mente, tus circunstancias y tu mundo. Pero atención, no es para todos. Muchos se pierden entre símbolos y fórmulas, buscando respuestas en libros, sin darse cuenta de que el verdadero cambio nace dentro. Si estás escuchando esto ahora, no es casualidad. Quédate, porque esto es solo el inicio. Imagina que existe una ley secreta, la primera de todas, que gobierna la alquimia y todo lo que existe. Se llama el principio del mentalismo, y su mensaje es claro: todo es mente. El universo entero, según esta regla, es un gigantesco tejido de pensamiento. Antes de que algo ocurra en el mundo físico, ya ha nacido como una semilla en la mente. Esto no es filosofía abstracta, es la base de todo lo que los alquimistas buscaban. Habrás oído hablar de la piedra filosofal, ese objeto legendario que convierte metales en oro. Pero aquí está la verdad oculta: la piedra no es un objeto, es un estado mental. Mientras muchos piensan que el mundo exterior controla sus vidas, los sabios saben que es al revés. Tu mente es el imán que atrae lo que ves a tu alrededor. La verdadera magia no empieza en un laboratorio con frascos y fuego. Empieza dentro de ti. Hermes Trismegisto, el gran maestro del conocimiento oculto, enseñó que todo lo que existe, desde un grano de arena hasta tu peor miedo, es un espejo de la mente universal. Tus pensamientos no son pasajeros ni insignificantes, son herramientas para crear. Los alquimistas no buscaban oro en las montañas, sino en su propia conciencia. Cuando logras liberar tu mente de viejos patrones, te conviertes en dueño de tu realidad. Esa es la verdadera transmutación, pasar de ser espectador a arquitecto de tu vida. ¿Sabías que la ciencia moderna confirmó algo que los antiguos alquimistas sospechaban hace siglos? Hubo un experimento revelador, famoso en la física cuántica, que cambió todo. Se llama el experimento de la doble rendija. Aquí va lo curioso. Cuando los científicos disparaban partículas diminutas, como electrones, hacia una placa con 2 ranuras, lo que ocurría después dependía de una cosa: si alguien las estaba observando. Si nadie miraba, las partículas actuaban como ondas, dispersándose de forma caótica. Pero en el momento en que un observador aparecía, cambiaban de comportamiento. De repente, se movían como si eligieran un camino definido. La conclusión fue impactante: la conciencia humana influye directamente en la materia. Esto no es ciencia ficción. Significa que tu mente tiene un poder que ni imaginas. La realidad no es una roca sólida e inmutable, es maleable, como arcilla. Si algo tan pequeño como un electrón responde a la atención humana, ¿qué podría hacer tu mente consciente con tu vida entera? El principio del mentalismo lo explica: tu mundo exterior es un espejo de tu mundo interior. Si tu cabeza es un torbellino de ideas y emociones desordenadas, tu vida reflejará ese desorden. Pero si trabajas en calmar esa tormenta, en refinar tus pensamientos como un alquimista purifica el oro, todo a tu alrededor empezará a cambiar. La famosa piedra filosofal no está enterrada en ningún sitio.
está en tu capacidad de dominar tu propia mente. Y eso, hoy lo sabemos, no es magia, es ciencia mezclada con sabiduría ancestral. ¿Alguna vez has mirado el cielo estrellado y sentido que hay un orden oculto en todo? El principio de correspondencia lo explica con una frase clave: como es arriba, es abajo. Imagina que el universo es un espejo gigante. Lo que ocurre en las galaxias ocurre en tus células, y lo que sucede en tu mente se refleja en el mundo que te rodea. Los antiguos alquimistas no separaban el laboratorio de la vida. Sabían que el mismo patrón que hace girar a los planetas también late en tu corazón. Piensa en un árbol. Sus raíces, tronco y ramas siguen un diseño similar al de tus venas, tus nervios o incluso los ríos de la Tierra. El universo repite sus patrones en todas las escalas. Lo infinitamente grande y lo diminuto bailan al mismo ritmo. Por eso, cuando los alquimistas buscaban transformar el plomo en oro, en realidad hablaban de convertir tus miedos y confusiones, plomo, en claridad y propósito, oro. No era un juego de metales, era un manual para reinventarte. Observaban la luna, las estaciones y hasta el brotar de una semilla, no por curiosidad, sino porque esos ciclos eran pistas. Si la naturaleza sabe cuándo dejar caer las hojas en otoño o florecer en primavera, ¿por qué nos resistimos a los ciclos de cambio en nuestra propia vida? La clave está en entender que todo está conectado. Tu crecimiento interno sigue las mismas leyes que hacen crecer un bosque. Cuando alineas tu mente con estos ritmos, dejas de nadar contra la corriente y empiezas a fluir con la sabiduría del universo. La ciencia de hoy, sin proponérselo, ha empezado a validar lo que los sabios de antaño ya intuían. Mira a tu alrededor. Las galaxias giran en espirales perfectas, igual que los caracoles marinos o los girasoles en un campo. Hasta tu ADN, ese manual de instrucciones de tu cuerpo, sigue la misma proporción matemática que usan las estrellas al formarse en las nebulosas. Incluso los átomos, esas partículas diminutas, imitan la estructura de un sistema solar. Un núcleo central con electrones orbitando, como planetas alrededor de un sol. Esto no es coincidencia. Es como si el universo hubiera usado la misma plantilla para todo, desde lo más enorme hasta lo invisible. Los antiguos alquimistas no tenían telescopios ni microscopios, pero entendían algo clave: tú no eres un extraño en el cosmos. Eres parte de su diseño. Lo que pasa en tu mente y en tu corazón no es distinto a lo que pasa en una galaxia lejana o en una semilla que germina. Cuando sientes que tu vida entra en caos, piensa en cómo los bosques se queman para renacer más fuertes, o cómo el invierno mata las hojas para dar paso a la primavera. Los ciclos de destrucción y renovación no son castigos, son la firma del universo. Y tú, como parte de él, también estás hecho para transformarte, soltar lo viejo y crear lo nuevo. La próxima vez que veas una espiral en la naturaleza, en una piña, en un huracán, recuerda, ese mismo patrón está en ti. La alquimia no es solo ciencia antigua, es el arte de reconocer que llevas el universo dentro. Imagina que todo a tu alrededor, incluso lo que parece quieto, está en constante movimiento. El principio de vibración lo dice claro: nada está quieto. Todo late, oscila, resuena. Desde los planetas girando en el espacio hasta la sangre corriendo por tus venas, todo es energía en vibración. Incluso un objeto sólido, como una roca, está compuesto por átomos que bailan a una frecuencia imperceptible para tus ojos. Los alquimistas antiguos no tenían microscopios, pero lo sabían: si cambias la vibración de algo, cambia su esencia. Así como un músico afina un instrumento para crear armonía, ellos buscaban afinar la materia. El plomo y el oro, por ejemplo, no son más que la misma energía vibrando a distinta velocidad. Pero aquí está lo fascinante. Tus pensamientos, tus palabras y hasta tus emociones también tienen una frecuencia. ¿Alguna vez has sentido que un lugar o una persona te transmite paz? ¿O todo lo contrario? Es vibración en acción. Si tu mente está en sintonía con el miedo o el caos, atraes más de eso. Pero si elevas tu frecuencia, con claridad, propósito o gratitud,
tu realidad empieza a transformarse. La piedra filosofal no era un objeto mágico. Era la metáfora de una mente que vibra en una frecuencia tan alta que convierte lo ordinario en extraordinario. Hoy la física cuántica lo confirma. Hasta las partículas más pequeñas responden a la energía que las rodea. Tú no eres una excepción. Cada elección, cada pensamiento, es como afinar un instrumento invisible. ¿Qué música quieres crear en tu vida? Desde tiempos remotos, los humanos han usado el sonido como herramienta de transformación. En rituales antiguos, cantos sagrados como el Om o el Hágase la luz no eran solo palabras. Eran vibraciones diseñadas para sintonizar con las fuerzas creadoras del universo. Los sacerdotes egipcios usaban mantras para sanar. Los filósofos griegos como Pitágoras hablaban de una música cósmica que mantenía el equilibrio de los planetas. Hasta los alquimistas grababan símbolos en metales no por decoración, sino como códigos de frecuencias capaces de alterar la materia. Hoy, la ciencia lo demuestra con experimentos sorprendentes. En laboratorios, al aplicar sonidos específicos a sustancias como agua o arena, estas forman patrones geométricos perfectos, mandalas, espirales, estrellas. Si una palabra amable puede moldear un cristal de hielo en formas armoniosas, imagina lo que hace el sonido de tus palabras, tus pensamientos o incluso tu silencio interno en tu cuerpo, compuesto en un 70% de agua. La física cuántica añade otra capa. Partículas como los electrones no están fijas en un lugar. Existen como posibilidades hasta que alguien las observa. ¿Traducción? La realidad es flexible, y tu atención, tu energía, influye en cómo se materializa. Si vibras en miedo, atraes caos. Si vibras en gratitud o amor, sintonizas con experiencias que reflejan esa frecuencia. Los alquimistas lo resumían así: para cambiar tu mundo, primero domina tu vibración. No se trata de fórmulas mágicas, sino de entender que eres un instrumento en la gran orquesta del universo. Cada pensamiento, cada emoción, es una nota que contribuye a la melodía de tu vida. La pregunta es: ¿qué canción estás tocando? Imagina que la vida es como un interruptor de luz. No existe la oscuridad sin la claridad, ni el encendido sin el apagado. Este es el principio de polaridad. Todo en el universo tiene su opuesto, pero en el fondo son dos caras de la misma moneda. El frío y el calor, el amor y el miedo, incluso el plomo y el oro, son extremos de una misma escala. Los alquimistas no veían la oscuridad como un enemigo, sino como la materia prima para crear luz. Aquí está el truco: los opuestos no están peleados. Son socios en el baile de la existencia. ¿Alguna vez has notado que el coraje no es la ausencia de miedo, sino su transformación? ¿O que la sabiduría nace de reconocer la ignorancia? La clave no está en eliminar lo que no te gusta, sino en transmutarlo. Los antiguos lo llamaban salvet coagula, disolver lo viejo para construir algo nuevo, como fundir metal para darle una forma superior. Piensa en una semilla. Para convertirse en árbol, debe romperse, desintegrarse en la tierra. Ese caos es necesario para que surja la vida. Así funciona la polaridad. La debilidad contiene la semilla de la fuerza, el fracaso es el prólogo del éxito. No se trata de elegir un lado, sino de dominar el arte de moverte entre ambos. Y si tus mayores obstáculos no son enemigos, sino combustible para crear tu propia luz, la alquimia, al fin y al cabo, es el arte de encontrar el equilibrio en la danza de los opuestos. Había una vez un joven que buscaba una puerta legendaria, el portal de la sabiduría eterna. Los ancianos de su aldea decían que quien lo cruzara entendería los secretos de la vida y la muerte. Tras años de viaje, llegó a un lugar remoto donde encontró la puerta, gigantesca, negra, cubierta de símbolos que brillaban como estrellas. Pero frente a ella había un guardián. Era alto, vestido de sombras, con una espada que relucía como hielo. «Si quieres pasar», rugió el guardián, «tendrás que vencerme en combate». El joven, seguro de su fuerza, desenvainó su espada. Pero al levantar el arma,
Algo ocurrió. Sintió que el miedo lo paralizaba. Las manos le temblaban, el corazón latía frenético, y una voz en su cabeza susurraba: no puedes ganar. El guardián, en vez de atacar, se rió con calma y preguntó: ¿quién crees que soy? El joven miró fijamente. En los ojos del guardián vio reflejado su propio rostro, distorsionado por el terror. Entonces lo entendió. Aquel enemigo era su miedo hecho carne. No era una batalla contra otro, sino contra la parte de sí mismo que dudaba, que temía fracasar. En lugar de golpear, el joven bajó la espada. Respiró hondo, dejó que el miedo lo recorriera sin resistirse, y en vez de gritar «vete», susurró: «te veo». En ese instante, el guardián se desvaneció como humo, y la puerta se abrió sin un sonido. La lección era clara: la oscuridad no se destruye, se transforma. El coraje no es la ausencia de miedo, sino su alquimia. Así como el alquimista no quema el plomo, sino que lo purifica hasta revelar su brillo oculto, tú no eliminas tus sombras, las usas como combustible para crear tu propia luz. Imagina que la vida es una danza, no una carrera. El principio del ritmo nos recuerda que todo en el universo, desde las estrellas hasta tus emociones, sigue ciclos. La noche da paso al día, el invierno se convierte en primavera, y las olas del mar suben y bajan sin prisa. La transformación personal no es distinta, no es una línea recta hacia la perfección, sino un vaivén de avances, retrocesos y pausas. Muchos creen que, al aprender un secreto espiritual o una técnica de crecimiento personal, cambiarán para siempre de golpe. Pero la realidad es más sabia. Evolucionamos como las mareas. Hay días de claridad explosiva y otros de confusión, momentos de energía imparable y etapas de quietud necesaria. Los antiguos alquimistas no peleaban contra estos ritmos, los usaban. Sabían que forzar una transformación en contra del ciclo natural es como plantar semillas en invierno. Piensa en un árbol. En otoño suelta sus hojas, en invierno descansa, en primavera renace. Si resiste ese proceso, muere. Así somos nosotros. Aferrarse a un estado constante, ya sea de euforia o de control, es agotador. La verdadera maestría está en fluir. Cuando aceptas que habrá temporadas de caos, como el plomo, y temporadas de claridad, como el oro, dejas de gastar energía en nadar contra la corriente y empiezas a navegar con ella. El ritmo no es tu enemigo, es tu aliado. La próxima vez que sientas que retrocedes o te estancas, recuerda, incluso el invierno más frío guarda bajo la tierra las semillas de lo que será. La alquimia no se trata de evitar los ciclos, sino de aprender a bailar con ellos. La gran obra, el viaje máximo de la alquimia, no es una meta, sino un proceso de 3 etapas que todo buscador atraviesa. No son escalones fijos, sino fases que se repiten, cada vez más profundas, en el camino de transformación. Nigredo, el invierno del alma. Es la noche oscura. Aquí, todo lo que creías ser, tus miedos, tus máscaras, tus patrones, se desmorona. Imagina un bosque incendiándose. Parece destrucción, pero en realidad es purga. Te enfrentas a tus sombras, a esas partes que escondías incluso de ti mismo. Muchos huyen en esta fase, creyendo que están fracasando. Pero es como la semilla que debe pudrirse bajo tierra antes de brotar. Sin este caos, no hay renacimiento. Albedo, el amanecer de la claridad. Tras la tormenta, llega la calma. La mente se aquieta, las piezas empiezan a encajar. Es como despertar de un sueño confuso, ves con nuevos ojos. Aquí entiendes que el dolor del nigredo no era un castigo, sino un parto. Dejas de aferrarte a historias pasadas y empiezas a soltar. La espiritualidad deja de ser un concepto y se vuelve una experiencia. Sientes conexión con algo más grande. Es la fase donde limpias el espejo de tu conciencia para ver reflejada tu verdadera esencia. Rubedo, el fuego que une. La etapa final no es un destino, sino un estado de integración. El oro ya no está ahí afuera,
eres tú. Como un metal purificado en el crisol, tu mente, cuerpo y espíritu vibran en armonía. Las dualidades, bueno/malo, éxito/fracaso, se disuelven. Ya no luchas contra la vida, sino que fluyes con ella. Lo que antes veías como problemas ahora son lecciones. Lo que llamabas suerte es creación. Te conviertes en la piedra filosofal, un ser capaz de transformar plomo en oro, no en un laboratorio, sino en cada elección de tu día a día. Estas 3 etapas no son una secuencia lineal, sino una espiral. Cada vez que regresas al nigredo, lo haces con más herramientas. Cada albedo trae más luz, cada rubedo profundiza tu entendimiento. La verdadera alquimia no termina, se expande. La verdadera magia está en entender que la transformación no es un viaje con final, sino una espiral infinita. Esas 3 etapas, nigredo, albedo, rubedo, no son una carrera de un solo tramo. Son como las estaciones, vuelven una y otra vez, cada vez enseñándote algo nuevo. Terminas un ciclo de caos y renacimiento, y cuando menos lo esperas, la vida te lanza de nuevo al crisol. Pero esta vez, ya no eres el mismo, tienes más herramientas, más conciencia, más fuego interno. Los antiguos alquimistas no se obsesionaban con terminar su obra. Observaban cómo un árbol pierde sus hojas en otoño y las recupera en primavera, como la luna crece y mengua, como los ríos secos vuelven a llenarse con la lluvia. Todo les recordaba que el crecimiento no es lineal. Así como el mar tiene sus mareas, el alma tiene sus propios flujos y reflujos. A veces estás en modo acción, a veces en modo reflexión, a veces brillas, a veces descansas. La lección más importante no es técnica, sino de actitud. Deja de forcejear contra los ritmos de la vida. Si hoy estás en invierno emocional, no lo niegues. Si ayer estabas en plena cosecha y hoy sientes que todo se desmorona, respira. Cada fase tiene su propósito, igual que la noche permite apreciar el día. La alquimia no se trata de controlar el proceso, sino de soltar el timón y confiar en que cada ciclo te lleva más cerca de tu esencia. Cuando dejas de resistirte, la transformación deja de ser una lucha y se convierte en danza. Imagina que la vida es como un campo. Si siembras maíz, no cosecharás manzanas. Este es el principio de causa y efecto, la ley invisible que teje cada elección con sus consecuencias. Nada es casualidad, ni buena ni mala suerte. Todo lo que vives hoy es el eco de acciones, pensamientos y decisiones que pusiste en movimiento antes. El karma no es un juez que castiga, sino un maestro que refleja. No es sobre pagar deudas, sino sobre entender que cada acto es una semilla. Si siembras resentimiento, crecerá conflicto. Si plantas amabilidad, florecerán conexiones. Los alquimistas espirituales lo sabían. Para cambiar tu suerte, no maldigas la cosecha, revisa lo que estás sembrando. ¿Por qué algunas personas repiten los mismos errores? Porque ignoran que los patrones son hábitos arraigados, no maldiciones. Si hoy enfrentas un desafío, no es el universo conspirando contra ti, es la vida invitándote a revisar qué semillas enterraste en el pasado. La buena noticia es que siempre puedes plantar algo nuevo. La alquimia espiritual no se trata de manipular el mundo exterior, sino de transformar tu mundo interno. Cada pensamiento es un imán, cada palabra un hechizo, cada acción un ritual. Cuando tomas conciencia de esto, dejas de ser víctima y te conviertes en arquitecto. El futuro no está escrito, se esculpe con las herramientas de tu atención y tus elecciones diarias. ¿Qué estás tallando hoy? Imagina el karma como un espejo, no como un castigo. Refleja lo que has proyectado, no lo que mereces. Un alquimista sabe esto. Si tu vida repite problemas, no es mala suerte, sino una señal de que hay patrones que aún no has transformado. El karma no es una condena, sino una invitación a crecer. ¿Cómo romper el ciclo? Empieza por dejar de culpar al mundo. Tus elecciones, conscientes o no, han trazado tu camino. Si siempre tropiezas con el mismo obstáculo, pregúntate,
¿Qué pensamiento o hábito mío alimenta esto? La respuesta está en tu interior. El secreto no está en sufrir para pagar errores pasados, sino en aprender a sembrar diferente. Si quieres cosechar paz, deja de regar semillas de conflicto. Si buscas abundancia, deja de vibrar en escasez. Cada pensamiento es una semilla, cada acción es agua para hacerla crecer. Los antiguos alquimistas no buscaban oro en sus crisoles, sino en sus mentes. Sabían que para cambiar su realidad, debían primero cambiar su química interna: miedo en confianza, duda en certeza, caos en orden. No se trata de fingir positividad, sino de elegir conscientemente qué energía alimentas. El universo no te juzga, te devuelve lo que le das. Si quieres un nuevo resultado, empieza por un nuevo origen. El verdadero oro no está en una piedra, sino en tu capacidad de transformar plomo mental en claridad. ¿Listo para ser tu propio alquimista? Imagina que dentro de ti hay dos fuerzas que bailan. Una empuja, crea, actúa; la otra escucha, siente, recibe. No son hombre y mujer, ni roles sociales. Son energías universales presentes en todo, desde una flor hasta una galaxia. Este es el principio de género, la idea de que todo en el universo se sostiene por la danza de opuestos complementarios. Los antiguos alquimistas lo llamaban el matrimonio interno. No se trataba de encontrar una pareja ideal, sino de unir dentro de sí mismo dos polos: la acción decidida, masculino, y la intuición profunda, femenino. Piensa en el día y la noche, uno no es mejor que el otro. Juntos crean el ritmo de la vida. En tu mente, esto se traduce en equilibrio. ¿Eres de los que piensan demasiado y actúan poco? ¿O sientes mucho pero te cuesta materializar tus ideas? El desequilibrio entre estas fuerzas crea estancamiento. La alquimia ocurre cuando dejas de elegir un extremo y aprendes a usar ambos. Planificar con lógica, pero escuchar tu intuición; avanzar con determinación, pero saber cuándo soltar. Muchos buscan al alma gemela para sentirse completos, pero la verdadera magia empieza cuando unes tus propias polaridades. Es como mezclar ingredientes opuestos para crear un plato único. Cuando tu lado racional y tu lado creativo colaboran, nace una nueva forma de ver el mundo. Dejas de ser esclavo de la duda o la impulsividad, y te conviertes en un creador consciente. La próxima vez que sientas conflicto interno, recuerda, no es una batalla que debas ganar, sino una conversación que debas escuchar. ¿Qué te dice tu lado acción? ¿Qué susurra tu lado receptivo? En su diálogo está la clave para transformar plomo en oro. La verdadera piedra filosofal no es una sustancia, es la armonía que nace cuando dejas de dividirte y empiezas a integrarte. La alquimia verdadera no está en frascos ni metales. Está en ti. Los antiguos maestros no buscaban riquezas en sus laboratorios, sino la libertad de una mente despierta. El oro filosofal no brilla en cofres, sino en la mirada de quien ha integrado su luz y su sombra, sus dudas y su poder. Este conocimiento no es teoría, es un llamado a actuar. Los 7 principios herméticos no son ideas para memorizar, sino herramientas para vivir. Cada día, cada elección, es un acto alquímico. Usarás el miedo como excusa o como combustible. Verás los problemas como obstáculos o como oportunidades para transmutar. Si este viaje resuena en ti, no lo dejes en pausa. Suscríbete para no perderte lo que viene. Activa la campanita porque cada nuevo vídeo es una pieza más del rompecabezas. Y comenta con la palabra crisol si estás listo para transformar tu plomo interno en oro. El crisol es el fuego donde el metal se purifica. Tú eres el crisol. El momento es ahora. ¿Aceptas el desafío? La alquimia no espera. Nos vemos en el próximo nivel.